Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a revisar el tema del cuidado de la espalda, específicamente cuando se desarrolla el manejo de cargas. Para empezar, tenemos que tener claridad sobre qué es el sistema osteomuscular. El sistema osteomuscular está conformado por todos los músculos de nuestro cuerpo, que son ellos los que nos permiten el movimiento. ¿Por qué? Por la contracción de los mismos músculos. Y el sistema también está conformado por toda la parte ósea, es decir, por todos los huesos que básicamente nos ayudan a darle forma al cuerpo, que éste se pueda sostener, permitir el movimiento cuando se genera la contracción de los músculos y proteger órganos vulnerables. Todo el sistema osteomuscular, huesos y músculos están conectados por diferentes estructuras que llamamos tejidos blandos, como lo son los tendones, los ligamentos, ¿sí? Que al trabajar en conjunto nos permiten que mantener una postura, desarrollar un movimiento, poder hacer el tema de manipulación manual de cargas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos alguna actividad de forma inadecuada, sin mantener una buena higiene postural, sin tomar unas medidas de precaución o de cuidado, podemos lesionar alguna de nuestras extremidades, bien sea superiores o inferiores, o nuestra columna vertebral. ¿Qué pasa? Si nosotros nos lesionamos, tenemos un esguince, una fractura, ¿sí? Se genera una alteración en el segmento pues afectado, ¿sí? Y por ende también puede llegar a afectar otras estructuras del cuerpo cercanas, ¿sí? Desafortunadamente cuando se presentan lesiones osteomusculares y más hablando digamos de patologías que puedan llegar a ser en un futuro calificadas como enfermedad laboral, estas se manifiestan o se hacen evidentes después de un tiempo prolongado a la exposición a un factor de riesgo, como por ejemplo el manipular cargas o el hacer movimiento repetitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que en el momento en el que ustedes empiecen a percibir algún tipo de dolor, que no se pasa con el reposo, que genera sensación de hormigueo, sensación de corrientazo, como pérdida de fuerza, estos ya son signos de alarma de que en mi sistema osteomuscular, bien sea en los huesos, en los músculos, en los tendones, ¿sí? Se está generando alguna lesión que debo ponerle pues atención y pues tener una valoración médica. Para empezar a hablar de manejo de cargas tenemos que tener en cuenta tres conceptos. Uno es la higiene postural, que básicamente es la forma o las normas en las cuales mi cuerpo se adapta para mantener una postura, bien sea de pie, sentado, de rodillas, en cuclillas, para también poder hacer movimientos, ¿sí? Y esfuerzos, minimizando ¿qué? El esfuerzo que se genera en la columna. La columna es uno de los segmentos corporales que sí o sí se debe cuidar, bien sea si yo trabajo en temas operativos o en temas administrativos. ¿Por qué? Porque sobre la columna es donde recae toda la fuerza de gravedad, ¿sí? Es donde, dependiendo también mi composición corporal, si yo soy muy pesado o tengo sobrepeso, ¿sí? En la columna es donde se va a hacer como ese manifiesto de las cargas y el peso y puede empezar a generar algún tipo de lesión. La manipulación de cargas, pues que básicamente ¿qué es? Es el traslado de un objeto, ¿sí? Por medio del uso o de la aplicación de mi propia fuerza, de mi propio esfuerzo, ¿sí? Para desplazarlo de un punto A a un punto B, sostenerlo o recogerlo, dejarlo en algún punto. Hablamos de la carga física, que la carga física básicamente engloba estos tres conceptos, la fuerza, la postura y el movimiento. Yo que entonces, ¿qué tengo que revisar? Dependiendo de la actividad, la actividad laboral que yo desempeñe, tengo que mirar si por mi trabajo yo tengo que hacer o tener más requerimientos de fuerza, porque manipulo cargas, por postura, porque permanezco mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, o por movimiento, porque tengo que hacer movimientos repetitivos. Digamos que este tema del movimiento, pues como tal para ustedes del área de vending, pues movimiento repetitivo como tal no es, sino lo que sí se da es el tema de fuerza por el traslado, pues digamos, de la mercancía mientras llegan a los puntos de abastecimiento, por la postura que adoptamos cuando estamos trasladando esa mercancía o porque permanecemos de pie. ¿Sí?
¿Qué tenemos que fijarnos? Que esa carga física puede ser estática o puede ser dinámica, ¿sí? O sea, esa fuerza, esa postura, yo la puedo trasladar a ser algo estático o dinámico. ¿Estático qué es? Que es mis músculos permanecen en una contracción sostenida, o sea, no tienen momentos de relajación. Y una carga dinámica es que si yo tengo que hacer, por ejemplo, manipulación de cargas, mi cuerpo, específicamente mis músculos, están en constante relajación, contracción y relajación, ¿sí? Pero esos momentos de relajación son muy cortos, entonces mi músculo tiende a fatigarse más rápido. Hablando propiamente de manipulación de cargas, pues ¿qué implica? El transporte, el empuje y el alado. Cuando nosotros hablamos de transporte, nos referimos a levantar, depositar, desplazar de un punto A a un punto B o sostener una carga. Y en el empuje y el alado, pues como bien lo dice, igual, sirve para hacer un transporte, un traslado, pero entre el empuje y el alado, el empuje es la forma más segura ¿para qué? Para yo no lesionarme. ¿Por qué? Porque cuando yo empujo yo tengo un control visual, no solo de la mercancía que yo estoy trasladando, estoy haciendo un control visual también del espacio por donde me estoy desplazando y un control de pues si de pronto hay algún obstáculo o algo que me pueda generar que la carga se me desestabilice, se me caiga y pues se materialice un accidente. En cambio, con el alado, lo que pasa es que principalmente se ve afectado o se ve involucrado el hombro, que va a empezar a hacer que se va a ir como hacia atrás. ¿Para qué? Para poder traccionar la ayuda mecánica que cuenta con la mercancía que debo trasladar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Una manipulación de carga ya genera un potencial de riesgo para que se materialice una lesión. Si incluso yo manipulo pesos de 3 kilos, pero en condiciones desfavorables. Hablando de condiciones desfavorables, como que condiciones propias del medio de trabajo, del ambiente por donde yo trabaje, del tipo de carga, ¿sí? Y condiciones propias de cada uno de nosotros como trabajadores. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que entonces ahora el peso límite para manipular sean de 3 kilos, no. Lo que digo es que una carga de 3 kilos que puede no ser tan pesada o ser considerada tan pesada, pero si yo la manipulo, ejemplo, subiendo unas escaleras o en piso resbaloso o que de pronto la carga no me permite agarrarla de forma óptima o haciendo el uso completo de mis manos, pues se puede generar también una lesión, un accidente. Esto es lo que les decía, cuando nosotros estamos haciendo el tema del empuje, adicional al control visual, ¿sí? Yo estoy haciendo un esfuerzo físico con todos los músculos de mi cuerpo. Me estoy apoyando mucho de los músculos de las piernas, que son más grandes que los músculos de la columna, y al hacer la contracción muscular de las piernas, pues el desplazamiento o el esfuerzo se da básicamente con este segmento y no con la espalda. A comparación de si yo jalo, bien sea así de frente o está dándole la espalda a la mercancía, yo el esfuerzo lo hago netamente con el hombro, lo llevo a una postura extrema, no tengo un control visual por el espacio por donde se está desplazando la ayuda mecánica con la mercancía, ¿sí? Puede haber un hueco en el piso, se mete la rueda de la ayuda mecánica allí, se desestabiliza la carga, se cae, o por yo no dejarla caer, hago un movimiento brusco y me lesiono el hombro. Para si se llegara a presentar el caso de paletización o cuando hacemos el tema de almacenamiento, debemos fijarnos en que la mercancía o la disposición de la mercancía debe permitirme que yo siempre mantenga la espalda derecha, ¿sí? Que no se presente esto que flexiono mi columna, la doblo hacia adelante y adicional tengo que extender o estirar completamente mis brazos para acomodar una mercancía. Todo debe ser, ojalá en la medida de lo posible, manipulado muy cerca al cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para que mis brazos no vayan a sufrir. En el caso en el que se llegaran a manipular sacos, ¿sí? Sí o sí la regla es que yo siempre, antes de manipular, tengo que hacer un análisis del tipo de la carga que voy a manipular. Si es un costal, si es un saco, si es un cilindro, si es una caja, si por ejemplo son las pacas de las bebidas, si yo puedo agarrarla completamente con mi mano, si puedo utilizar una ayuda mecánica, ¿sí? Debo que siempre acercarme lo
lo que yo más pueda a la mercancía, separar las piernas, abrir los pies a lo ancho de los hombros, flexionar las rodillas y hacer el esfuerzo de levantarme con las piernas y no con la columna. Yo ahorita hablaba de condiciones desfavorables, les decía condiciones de la carga, condiciones del medio de trabajo y factores individuales. Estas son un análisis que nosotros tenemos que hacer de forma rápida antes de hacer la manipulación. Entonces, en la carga yo que tengo que revisar el peso, ¿sí? Si es algo sobredimensionado que supera el peso límite recomendado para los hombres de levantamiento es de 25 kilos y el transporte son de 50 kilos, ¿sí? Tengo que fijarme en las dimensiones. Puede que la carga no sea pesada, ¿sí? Pero sí es muy voluminosa. Entonces se me dificulta el agarre completo con la mano, se me dificulta de pronto el tema de la visibilidad del espacio por donde me traslado. Tengo que tener en cuenta si esa carga que estoy trasladando o que voy a trasladar siempre se va a permanecer en equilibrio o si el contenido de si es una caja, si es un contenedor, si es una canastilla, fijarme que el contenido no se me vaya a desestabilizar. ¿Por qué? Porque me puede generar que yo me pierda el equilibrio, me puedo caer, tropezar y pues se generó la lesión. Fijarnos en el aspecto exterior, que no nos vaya a generar lesiones, cortaduras, porque de pronto tiene puntas que son salientes. Fijarnos en los medios de trabajo, el tipo de piso por el donde me tengo que trasladar, si es un suelo que es regular, si de pronto tengo que subir por pendientes o descender, si el manejo tengo que hacerlo subiendo o bajando escaleras, ¿sí? Fijarnos en el tema de la temperatura, porque digamos que cuando nosotros estamos expuestos a temperatura, digamos por frío, nuestras articulaciones tienden a acumular esa sensación térmica del frío, ¿sí? Y se va a reducir o se va a limitar un poco el movimiento. Fijarnos en el tema de la iluminación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, uno, pues a poder hacer el análisis de las condiciones propias de la carga, dos, del espacio por donde me voy a trasladar, voy a tener más capacidad de reacción al poder observar el espacio por donde me traslado. Factores individuales, como que mi aptitud física para realizar la tarea, que yo esté utilizando la ropa, que yo de pronto utilice ropa inadecuada como que de pronto hace un tiempo se hablaba de los cinturones ergonómicos, ¿sí? Que eran como unas especies de fajas que se ponían en la zona pues de lumbar, ¿sí? Y esto que genera pues una falsa sensación de seguridad y lo que hace es limitar el movimiento. Entonces yo tengo que fijarme que la ropa que estoy utilizando, pues ustedes tienen la dotación, pero que no me quede muy ajustada porque eso, uno, limita el movimiento, dos, si es muy apretada puede hacer que se genere una alteración en la forma en como yo respiro. Y pues eso va a desencadenar que mis músculos no estén bien oxigenados, que la circulación pues no se esté dando de la mejor forma. La existencia de patologías dorsolumbares, como que de pronto a mí en la EPS me habían diagnosticado que yo tengo un lumbago, que yo tengo una ciática, que de pronto yo tengo compromisos en el hombro, un manguito rotador, ¿sí? Entonces estas son cosas que también toca revisar porque por este tipo de lesiones, pues digamos que la capacidad muscular y de las articulaciones se disminuye, ¿sí? Y cabe la posibilidad que dependiendo del grado de la lesión, pues el médico tratante determine si yo debo o no mantener algún tipo de recomendación o restricción para el desempeño laboral. Básicamente la secuencia para hacer un manejo de carga seguro es que, aparte de hacer el análisis antes de hacer el levantamiento de la mercancía, yo también debo fijarme en mi postura, ¿sí? Me debo ubicar siempre frente a la carga, ¿listo? Separar mis pies a lo ancho de los hombros, ojalá mantener un pie adelantado, ligeramente adelantado respecto al otro, para que si en el momento en el que yo estoy levantando me pierdo el equilibrio, ese nivel, digamos, en la ubicación de las piernas me va a permitir mantener el equilibrio. Flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha cuando estoy haciendo el levantamiento de la carga y no hacer el esfuerzo con la espalda. Siempre la columna debe estar derecha,
no inclinarla hacia adelante ni hacia atrás ni ninguno de los lados. En la medida de lo posible, siempre y cuando la mercancía lo permita, hacer el agarre completamente con la mano. Con la mano, nosotros llamamos agarre a mano llena. Aplica la misma regla cuando de pronto yo tengo que dejar la mercancía a nivel de piso o en una estantería pues, que está en un nivel más bajo del nivel de mi cadera. Rodillas flexionadas, espalda derechita y dejo la mercancía. Cuando yo tenga algo que estoy trasladando manualmente sin el uso de ayuda mecánica, yo no debo hacer movimientos de rotación o giros de la columna, del tronco, dejando los pies quietos. ¿Por qué? Porque ese es el movimiento más perjudicial para la columna. Puede afectar los discos intervertebrales, las vértebras, y se pueden materializar lesiones como la ciática, las hernias, que generan un grado de pérdida de capacidad funcional para el desarrollo de la labor. Hacer el uso de las ayudas mecánicas, ¿sí? Fijarnos también si la ayuda mecánica con la que contamos está en las mejores condiciones, ¿sí? Que yo tenga la posibilidad de poder hacer un agarre firme, que de pronto el sistema de rodamiento esté en las mejores condiciones, que rueden o giren de forma libre y sin restricción estas ruedas. En el caso contrario, pues ¿qué debo hacer? Reportarlo a mantenimiento para que se haga el debido proceso de correctivo. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener una ayuda mecánica y resulta que el sistema de rodamiento no está funcionando. Pues aparte de soportar el peso de la carga, estoy haciendo un esfuerzo adicional. ¿Para qué? Para que esta ayuda se me desplace. Si la carga o lo que yo vaya a manipular es sobredimensionado, se pasa el límite recomendado, yo sí o sí debo pedir la ayuda de un compañero y ambos hacer el levantamiento al mismo tiempo, no levantar primero uno y luego se levanta el otro, porque de ahí de nada me sirvió pues contar con la ayuda del compañero. Reportar incluso lo que les decía, si de pronto las canastillas que a veces utilizan o como los contenedores están dañados, reportar esa situación porque eso también va a influir en el desarrollo óptimo de la actividad, con la que no se genere un esfuerzo adicional en mi columna o en alguno de los segmentos corporales. Pues básicamente estará como la información. Sí o sí, pues la sugerencia es que si ustedes están percibiendo algún tipo de dolor en alguna parte del cuerpo, reporten la situación a su jefe inmediato, al área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para poder hacer el análisis de uno, de los espacios por donde ustedes deben desplazarse, dos, de revisar la tarea como tal y mirar a partir de ello, pues de pronto oportunidades de mejora que nos ayuden a disminuir un poco el nivel de riesgo al cual de pronto estén expuestos, asociado ¿a qué? A la manipulación manual de cargas.